Queridos amigos y miembros de la obra de los santos ángeles, sean bienvenidos a más un día de retiro. En el día de hoy vamos a meditar en la parte de la mañana sobre la preciosa sangre de Cristo. Esta sangre que nos lava, que nos purifica, que nos renueva y que nos abre las puertas del cielo. Esta sangre preciosa que fue derramada en el madero de la cruz y por la cual tenemos acceso al cielo y vida en abundancia, vida de gracia. Por eso, al comenzar esta conferencia del día de hoy, viernes, los invito a que nos coloquemos en oración, pidiendo al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros, que nos ayude a alejarnos de las cosas del mundo, que nos ayude a entrar en el misterio de la pasión de Cristo, y así, fortalecidos por la gracia divina, poder participar mejor de este retiro y cosechar los frutos que Dios quiere transmitir por medio de esta conferencia. Pues es Dios el que obra en cada uno de nosotros. Es el propio Dios que está haciendo el retiro. Nosotros solo somos instrumentos de la gracia de Dios. Entonces nos colocamos en oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te agradecemos por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Te agradecemos por cada gota de sangre que derramó a lo largo de su vida para salvarnos, para lavarnos, para purificarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Te pedimos humildemente, oh Padre Santo, que seamos dignos de recibir esta sangre preciosa, esta sangre de redención que derramas en nosotros. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que el enemigo no nos pueda perjudicar y para que la sangre de Cristo nos defienda de todo mal y todo peligro. Oh Espíritu Santo, envía tus santos ángeles para que podamos hacer un retiro conforme tu voluntad y para que guardemos en nuestro corazón las palabras que quieres transmitirnos en el día de hoy y así podamos, como una pequeña semilla, guardar esta palabra y prepararnos para que dé fruto a su tiempo. Santísima Virgen María, Madre de la preciosísima sangre, cúbrenos con tu manto precioso y haznos dignos de cada vez más corresponder a este don inmerecido que Dios nos da. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, como rezamos en la oración, vamos a hablar en el día de hoy, viernes, sobre la preciosísima sangre de Cristo. Es esta sangre de Cristo que nos obtuvo la salvación. Fue por medio de la sangre de Cristo que tenemos acceso a la casa de Dios Padre. Tenemos acceso al paraíso por medio de la sangre de Cristo, por medio del Cordero inmolado.
Esta sangre de Cristo es la que nos fortalece, la que nos purifica, la que nos renueva. ¿Qué sería de nosotros sin tan grande Redentor? ¿Qué sería de nosotros sin la sangre de Cristo? Dios es amor. Dios es misericordia. Y Él viene al encuentro de cada uno de nosotros. Dios Padre, en su infinito amor, envía a su Hijo para salvarnos, para redimirnos y para darnos acceso de nuevo en las moradas eternas. Es un don inmerecido. Solo podemos agradecer, glorificar a Dios y empeñarnos con todas nuestras fuerzas para corresponder a este don divino. Esta conferencia, entonces, va a ser dividida en 3 puntos. Primero vamos a ver una explanación bíblica. Después, qué es lo que los santos nos enseñan al respecto de la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que nos enseña el magisterio? Y cómo nosotros, como orden de la Santa Cruz y obra de los santos ángeles, podemos hacer para adorar y glorificar debidamente esta preciosa sangre que nos trajo la redención. Para comenzar entonces, comenzamos con una cita bíblica del Apocalipsis. Escribe San Juan: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces, si nos acordamos bien del libro del Apocalipsis, San Juan comienza a llorar porque no hay nadie en el cielo, en la tierra, que sea capaz de abrir este libro con los sellos. Pero de repente aparece en el cielo el Cordero de Dios, y es Él el que puede abrir los sellos. Es este Cordero inmolado que puede abrir los designios de Dios y reconciliar a los hombres con Dios y con los ángeles. Y para nosotros, como orden de la Santa Cruz y obra de los santos ángeles, es interesante y muy saludar pensar cómo Dios nos redimió a cada uno de nosotros. El Apocalipsis entonces nos dice: y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Solo que termina siendo un poco abstracto. Cuando pensamos tribu, pueblo, nación. Así que yo los invito a cada uno de ustedes a que mediten en esta pasaje bíblica y coloquen su nombre y digan: Señor, tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios
mi vida, mi alma, mi ser. Y me has hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Es la sangre de Cristo que nos permite ser rey, sacerdote, profeta. Pues cuando fuimos bautizados, fue la sangre de Cristo que nos lavó de todos nuestros pecados, de todas nuestras culpas y de los pecados contraídos por nuestros primeros padres, Adán y Eva. Es la sangre de Cristo la que nos permite poder decir Abba, oh Padre. Y dice también que Dios nos hizo sacerdotes. En este sentido de sacerdocio, no estamos hablando de un sacerdocio ministerial, sino un sacerdocio capaz de ofrecer al propio Dios la sangre de Cristo. Nosotros somos capaces de ofrecer sacrificios agradables a Dios, sacrificios de suave odor. Recordemos lo que la Santísima Virgen María le decía a los pastorcitos de Fátima: hagan sacrificios de todo cuanto sea posible, porque hay muchas almas que están yendo para el infierno porque no hay nadie que rece por ellas. Ofrezcámosle al propio Dios el don más perfecto, que es la sangre de su Hijo, el precio de nuestra redención. Y pidámosle a Dios por la Iglesia, por el Papa, por los sacerdotes, por todas las intenciones que tenemos en el corazón. Y tengamos la plena certeza que seremos escuchados si nuestra oración está asociada a las peticiones del Cordero inmolado. Para comprender mejor qué es la sangre de Cristo, tenemos que devolvernos en el tiempo, en la historia, e ir al Antiguo Testamento. Vamos a comprender entonces cuáles son las prefiguras de la preciosísima sangre en el Antiguo Testamento. Vamos a comprender qué significa sangre en el significado y simbolismo bíblico. ¿Por qué la sangre es tan importante? Y después todos estos principios que aprendamos del Antiguo Testamento, vamos a aplicarla a la sangre de Cristo y así poder sacar nuestras conclusiones. ¿En dónde, según ustedes, qué piensan que aparece la sangre en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la primera pasaje bíblica que encontramos al respecto de la sangre? Muy bien, para los que respondieron que era el sacrificio de Abel. Entonces, sabemos que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, pero ellos continúan su camino en busca a entrar de nuevo en comunión con Dios. Por eso, Caín y Abel ofrecen un sacrificio a Dios. Caín ofrece frutas, Abel ofrece un cordero. Y se dice que el humo salía del sacrificio de Abel, llegaba hasta lo más alto de los cielos
y este sacrificio era agradable a Dios. Mas el sacrificio de Caín no fue agradable a Dios. ¿Por qué será que el sacrificio de Abel fue agradable y el sacrificio de Caín no lo fue? Caín, entonces, no ofrece lo mejor de sus frutos. Él reserva lo mejor de sus frutos para sí mismo y da lo que le sobra. Sabe que Dios es su creador y que por eso hay que darle culto, pero da de lo que le sobra. Abel, por su parte, quiere ofrecer toda su vida, todo su ser. Él sabe que Dios es su Señor y que no puede vivir sin Dios. Entonces, Abel quiere ofrecer su propia vida. Pero claro está, Abel no puede quitarse la vida para ofrecérsela a Dios. Por eso, él escoge la representación de un cordero. Y en el cordero está la vida. Y él entonces ofrece la vida de este cordero, como si el propio Abel fuera este cordero. Por eso es que el sacrificio de Abel es tan agradable a los ojos de Dios. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros a hacer lo mismo. Él quiere que nosotros ofrezcamos nuestra vida, nuestro ser, nuestras acciones a Él, que es nuestro Señor. Claro está, esto no significa que cada uno de nosotros tiene que ser sacerdote, religioso o religiosa. Pero Dios nos llama a cada uno de nosotros a la santidad y que ofrezcamos toda nuestra vida a Dios, pues Él es nuestro Señor. Posteriormente, Caín se llena de orgullo, de rabia, de odio para con su hermano y decide quitarle la vida. Caín mata a su hermano Abel. Después, Dios se encuentra con Caín y le pregunta: Caín, ¿qué fue lo que hiciste con tu hermano? La sangre de tu hermano desde la tierra está gritando y clamando a mí. Esto es bastante interesante para nosotros en la temática de la sangre, porque podríamos decir, no, es Abel quien está clamando a Dios, o es el alma de Abel. Pero el texto sagrado nos dice, es la sangre de Abel que está clamando. Aquí aprendemos que en el simbolismo bíblico, sangre significa vida. Significa todo el ser de la persona. Significa la integridad de todo el ser corpóreo. Y para nosotros, en nuestros días actuales, también este significado es bastante válido. Pensemos en un momento en la sangre que circula por nuestro cuerpo. ¿Qué pasaría si nosotros llegamos a perder sangre? Objetivamente vamos a morir. Entonces la sangre, en el sentido bíblico, es vida. Entonces podríamos decir, la preciosísima sangre de Cristo
O podríamos decir la preciosísima vida de Cristo. Vida y sangre, en el sentido bíblico, son la misma cosa. ¿Dónde más encontramos sangre o una alusión a la sangre del Cordero, la sangre de Cristo que nos redime? No es una pasaje tan conocida con relación a la sangre de Cristo, según otros puntos podría ser aplicado, ser conocido, pero entonces el próximo lugar donde encontramos la sangre de Cristo, ya prefigurada en el Antiguo Testamento, es cuando José, el hijo de Isaac, él es vendido por sus hermanos y entonces José se vuelve esclavo en Egipto. Pero los hermanos no le dijeron eso al papá de José, a Isaac. No le dijeron que lo habían vendido. Le dijeron que ellos habían encontrado la ropa de José devorada por un animal. José había sido entonces devorado por un animal y la única cosa que ellos tenían era la ropa de José. Entonces, claramente, esta ropa de José estaba tingida con sangre. Y esta sangre era una sangre de cordero. Entonces los hermanos de José mataron un cordero, pintaron la vestidura de José y se la entregaron a su padre Isaac. José debería haber muerto según el pensamiento de sus hermanos. José no merecía vivir, pero por designios de Dios, entonces él fue vendido como esclavo. Y quien murió en lugar de José fue el Cordero. Este Cordero, que como vamos a ver más adelante, es prefigura de Cristo, el Cordero de Dios. Fue el propio Jesús que se entregó por cada uno de nosotros a muerte. Fue su sangre preciosa que nos lavó y nos purificó. Pero esto significa que el Cordero tuvo que morir. Posteriormente, entonces, toda la familia de Isaac, todo el pueblo de Israel, va para Egipto por causa de la hambruna. Y es en Egipto donde ellos se vuelven esclavos. El faraón, rey de Egipto, tiene un corazón bastante duro y esclaviza a su pueblo. Por eso Dios suscita a Moisés y envía a Moisés al faraón para que deje a su pueblo salir y darle el culto que Dios se merece. Pero el faraón se obstina cada vez más y no deja salir al pueblo de Israel. Antes lo oprime cada vez más, porque según el faraón es un pueblo perezoso. Solo que hay un acontecimiento que hace que el faraón cambie de idea. Es la muerte de los primogénitos. Por medio de la muerte de los primogénitos, el faraón cambia de pensamiento.
Podríamos decir, es la sangre que hace cambiar el pensamiento del faraón. Y aquí también podemos aplicar esto a nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros no hemos cambiado de idea, de pensamiento, por causa de uno de nuestros familiares? Tal vez el familiar nos dice, no haga esto, y nosotros, tal vez no tan convencidos, pero simplemente por hacer lo que dice nuestro familiar, accedemos a obrar de determinada forma. La sangre es también sangre familiar. Y cuando Cristo murió en la cruz, cuando Cristo nos lava con su cruz, en el bautismo, en la confesión, en la comunión, nosotros nos tornamos sangre de Cristo. Nosotros nos tornamos hermanos de Cristo. Realmente nosotros somos del linaje de Cristo. Es una grande dignidad que tenemos nosotros. Podemos llamar a Dios de Padre y a Jesucristo de nuestro hermano. Ahora la pregunta es, ¿será que realmente yo estoy siendo hijo de Dios? ¿O será que realmente yo estoy siendo hermano de Jesucristo? ¿Será que yo me dejo llevar por las inspiraciones que Dios me manda? Pero continuemos más un paso meditando sobre la preciosa sangre de Cristo. Sabemos que el criterio para que el ángel exterminador pasara y no destruyera a los primogénitos del pueblo de Israel era la sangre que estaba en los marcos de las casas de los judíos. Así pasa el ángel exterminador, y en donde no encuentra esta marca de sangre, pasa y destruye. Esta sangre es una prefigura de la sangre de Cristo, porque es el propio Cristo, el Cordero de Dios, quien entrega su sangre para protegernos del ángel devastador. Es el propio Cristo que nos da la libertación del pecado. Nosotros éramos esclavos en Egipto y fuimos libertados gracias a la sangre del Cordero. Así rezan los judíos. Nosotros rezamos. Nosotros éramos esclavos del pecado. Teníamos las puertas del cielo cerradas. Pero fue la sangre de Cristo que nos redimió y nos dio vida. Y ahora podemos tener acceso al cielo. La religión judaica es una religión de sangre. Dios les pide hacer sacrificios. Como bien sabemos, entonces el pueblo de Israel consigue salir de Egipto y Dios crea una alianza con ellos. Dios se compromete a ser su Dios y ellos se comprometen a ser su pueblo. Y para Dios sellar esta alianza, entonces se sacrifican corderos y se asperge el pueblo con la sangre del cordero. Y así cuando ellos son aspergidos por la sangre del cordero, entonces ellos se tornan puros y se tornan el pueblo de Dios. Pero también hay otras cosas
que se rocían con la sangre del Cordero. Entre estas encontramos el altar. Para consagrar un altar, los judíos entonces rociaban sangre. Para ordenar un sacerdote, ellos rociaban sangre sobre el sacerdote y sobre sus vestiduras. Y sabemos entonces que cada año ellos tenían que ir al templo, ofrecer su sacrificio. Y en el templo de Jerusalén, diariamente se ofrecían sacrificios y sacrificios. Se ofrecía carne y sangre, carne y sangre. También podemos acordarnos en Isaías del siervo sufridor, cómo Isaías describe el cordero que fue llevado al matadero y que él no abrió su boca. Y es por medio de este cordero que el pueblo de Israel entonces va a recibir la libertad y la libertad plena. Así llegamos a las puertas del Nuevo Testamento. Y hablando de la preciosísima sangre, sin lugar a duda tenemos que hablar de la Santísima Virgen María, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios quiso nacer de la Santísima Virgen María. Y Dios preparó un seno virginal para que el propio Jesucristo pudiera nacer. Por eso es que nosotros honramos a la Santísima Virgen María con el título de Madre de la Preciosísima Sangre. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Y por el ser verdadero Dios, todo sacrificio que Él hace es un sacrificio perfecto. Entonces, con una sola gota de sangre de Jesús, ya podríamos ser salvos. Esto significa que al octavo día del nacimiento de Jesús, cuando Él fue circuncidado, ya podríamos ser salvos con esta sangre preciosa. Pero nuestro Señor Jesucristo no se conformó con dar su sangre únicamente en la circuncisión. Y Él quiere darnos también su sangre en la cruz. Él quiere darnos hasta la última gota de sangre. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué es que Jesucristo quiso dar hasta la última gota de sangre? Con una única gota de sangre, Él ya podía habernos salvado. Pero Él quiso darnos su sangre por completo. Tenemos que comprender que Dios es amor. Y como Dios es amor, todos sus actos son actos de amor. Y Él no se conforma con poco. Él da todo. Él nos dice, hijo, hija, con una gota de sangre te podía salvar. Pero yo te doy toda mi sangre para que te des cuenta del amor que te tengo. Y más aún, ya que yo te di toda mi sangre, yo quiero que tú te entregues por completo a mí. Yo quiero que tú te abandones en mí. Yo quiero ser tu Dios y yo quiero que tú seas mi pueblo. Yo te doy toda mi sangre
te doy todo mi ser, te di mi iglesia, te di a mi madre, te di mi propia sangre. ¿Qué más te puedo dar que no te haya dado? Esme aquí, debe ser a nuestra respuesta. Señor, me abandono en tu amor, me abandono en tu corazón y deseo fundirme en tu preciosísima sangre. Nuestro Señor Jesucristo, a lo largo de su vida, Él siempre nos habla de la cruz, nos habla del Padre, nos habla de la redención. Y Él llega a exclamar: he deseado comer ansiosamente esta Pascua con ustedes. He deseado fundirme con ustedes en una única sangre. He deseado estar por completo en ustedes. Por eso me hago pan y vino. Me hago vino para que ustedes puedan estar en mí. Después de la última cena, nuestro Señor Jesucristo va al Getsemaní y está 3 horas en oración. Y estando en oración, comienza a sudar sangre. Y nosotros tenemos la devoción a la preciosísima sangre. Veneramos el Sagrado Corazón de Jesús, sus 5 llagas, su coronación de espinas, la llaga que tenía en el hombro por haber cargado la cruz tan pesada. Pero muchas veces nos olvidamos de las gotas de sangre que Jesús derramó en el huerto del Getsemaní. Esta sangre que también debemos adorar y glorificar, porque es el peso de nuestra redención. Jesús nos ama tanto, queridos amigos y miembros de la obra de los santos ángeles. Jesús nos ama tanto que llega a sudar sangre por nosotros. Él no tiene más que darnos y nos dice: miren para mi rostro, miren mis lágrimas, compadézcanse de mí y cambien de vida. Posteriormente, nuestro Señor Jesucristo es preso y pasa por los interrogatorios de Pilato. Es flagelado, coronado de espinas, y Pilato entonces lo presenta al pueblo. Ecce homo, es el hombre. Y Pilatos pide una vasija con agua, se lava las manos y dice: yo soy inocente de la sangre de este hombre. A lo que el pueblo responde: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y aquí acontece una cosa bastante curiosa que tenemos que meditar. Nosotros recibimos la sangre de Cristo, que nos lava, que nos purifica, que nos hace criaturas nuevas. Por otro lado, los judíos dicen: recaiga su sangre sobre nosotros, como realmente cayó sobre ellos. Solo que para nosotros fue sangre de salvación. Para ellos fue sangre de pecado, porque estaban vendiendo al propio Cristo. Por eso es que San Pablo va a decir que nosotros tenemos que prestar atención cuando comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, para no comer y beber nuestra propia condenación. Con la sangre de Cristo no se juega. O somos radicales con Dios o no lo somos.
Dios quiere que nosotros correspondamos con generosidad a su llamado. Claramente está entonces nuestro Señor Jesucristo, después es crucificado y muere en la cruz. Y dice la Sagrada Escritura que nuestro Señor entregó hasta la última gota de sangre. Todo lo que podía entregar, lo entregó. Posteriormente, cuando nuestro Señor Jesucristo ya estaba muerto, llega este soldado y traspasa el costado de nuestro Señor. De repente sale sangre y agua. Y así es fundada entonces la iglesia. Es a partir de este momento que la iglesia es constituida. Y en el sangre y en el agua están prefigurados los dos grandes sacramentos, el bautismo y la comunión. El bautismo que nos lava con la sangre de Cristo, perdona nuestros pecados y nos hace hijos de Dios. Y la sangre de Cristo que nos lava y nos purifica y nos configura cada vez más perfectamente con Jesucristo. A tal punto que San Pablo dice, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Nuestro Señor muere en la cruz y a partir de este momento es abolido el sacrificio. Nosotros ya no necesitamos ofrecer corderos y víctimas como lo hacían los judíos. Ahora nosotros ofrecemos al propio Dios la sangre de su Hijo. Es en esto que consiste principalmente nuestro carácter sacerdotal que recibimos en el bautismo. Como digo, no es el carácter que se recibe en la ordenación sacerdotal. Pero cada uno de nosotros puede ofrecer este sacrificio de Cristo. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, acontece un hecho extraordinario. Este soldado romano, Longinus, que traspasó el costado de Cristo con su lanza, cuenta la tradición que él tenía un problema de visión. Él no era ciego totalmente, pero tenía un problema en los ojos. Cuando él traspasa el costado de nuestro Señor, sale sangre y agua. Esta sangre y agua cae en el rostro de Longinus. Él, al contacto con la sangre de Cristo, queda curado. Y ahora él puede ver, pero no solo con los ojos físicos, sino que él reconoce también a Cristo como su Señor, como su Dios. Él entonces se vuelve cristiano y recoge en una urna un poco de tierra, y en esta tierra está también la sangre de Cristo. Después entonces él tiene que irse para Mantua, Italia, y los últimos años de su vida los pasa en un hospital. Y por defender el cristianismo, por defender la fe, muere mártir en el año 37. Sus huesos son enterrados cerca del hospital donde él pasó los últimos años de su vida. Y en el año 804 fueron encontradas la caja con las reliquias. Y también fue encontrado entonces los huesos de San Longinus.
Es a partir de este año 804 que comienza una devoción a la preciosa sangre de Cristo. Posteriormente, el Papa León XIII confirma su autenticidad y dice que sangre de Cristo, este recipiente, debe ser guardado y custodiado, porque es una de las más grandes reliquias que la Santa Iglesia tiene. Años después, por causa de guerras y de las invasiones del pueblo húngaro, estas reliquias son escondidas y se abandona a la misericordia de Dios estas reliquias, esperando que Dios, a su tiempo, descubra a la gente dónde están estas reliquias para que puedan ser adoradas y glorificadas. Y cuenta la historia que en el año 1048 San Andrés se le aparece en sueños a un campesino y le indica dónde están las reliquias. Estas reliquias que se mantienen hasta el día de hoy en esta ciudad de Mantua, Italia, en una grande catedral que está dedicada al apóstol Andrés. Y son estas reliquias que son expuestas a veneración pública una única vez en el año, el Viernes Santo. Santo Tomás de Aquino, él compuso varios himnos cristológicos para la fiesta del Corpus Christi. Y él en uno de sus himnos dice: Cuius una stilla salvum facere totum mundum, quid ad omnis scelere, de la cual una sola gota puede salvar al mundo de todo pecado. Desde el principio de la cristiandad fue claro que una única gota de Cristo nos puede salvar y nos puede redimir. Y entonces los cristianos intentaban transmitir esto no solo con palabras, sino también por imágenes. Por eso encontraron adecuado el símbolo del pelícano. El pelícano, cuando tiene sus hijos y no tiene con qué alimentarlos, entonces el pelícano comienza a comerse a sí mismo, comienza a herirse y alimenta a sus polluelos con su sangre. Y fue esto que Jesús hizo con nosotros. Él nos entrega la sangre de su cuerpo, de su sangre, de su divinidad, para darnos vida. Por eso, para los primeros cristianos, esta imagen del pelícano era una imagen bastante profunda y bastante clara, de tal modo que ellos podían comprender qué era la sangre de Cristo. Hubo otros exponentes que propagaron la devoción a la sangre de Cristo. San Alberto Magno, San Domingo de Guzmán, San Carlos Borromeo, Santa Catalina de Siena, Santa Gertrudis, Santa Margarita María Alacoque. Y todos ellos se empeñaron para que la sangre de Cristo fuera más adorada, más glorificada. Pero ellos como tal no podían dar una respuesta a este apelo que Dios les daba, a no ser en sus propias vidas y con sus escritos. Era necesario que el magisterio se pronunciara. Así el Papa Benedicto XIV compuso la misa y el oficio en honor de la sangre adorable
del Divino Salvador. Pío IX extendió la fiesta litúrgica a la Iglesia Universal. Pío IX, si alguien se acuerda de la historia de la Iglesia, él estuvo exilado durante muchos años y el mayor deseo de él era volver a Roma. Y él rezaba a Dios insistentemente con el deseo de volver a Roma. Y el 1 de julio, él consigue volver a Roma. Y entonces él instituye este mes de julio, el mes de la preciosísima sangre. Porque él dice que fue la sangre de Cristo quien obtuvo la victoria de la Iglesia contra los enemigos. Y él dice que la sangre preciosa es poderosa y que nosotros tenemos que invocarla en los combates de nuestro día a día, pues es la sangre de Cristo la que vence a los demonios. Posteriormente, el Papa Pío XI eleva dicha fiesta a solemnidad. Y así entonces existe el mes de la preciosísima sangre, existe la fiesta litúrgica de la preciosísima sangre. Sin lugar a dudas, el Papa de la preciosísima sangre es San Juan XXIII. Él era un amante de la preciosísima sangre. Cuando él es consagrado Papa, la primera encíclica que escribe es en honor a la preciosísima sangre. El título de esta encíclica se llama Inde Apprimix. Y entre las cosas que él nos dice que dentro del cristianismo existen 3 devociones fundamentales dirigidas para Cristo. La primera, su santísimo nombre. Segunda, su sagrado corazón. Y tercera, su preciosísima sangre. Si les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál es la devoción de Cristo a la que ustedes más dan asentimiento? La mayoría me imagino que dirá el Sagrado Corazón. Otros tal vez dirán que la Divina Misericordia, pues en ese tiempo no existía la Divina Misericordia como la conocemos actualmente. Pero podemos relacionar la Divina Misericordia también con el Sagrado Corazón. La preciosísima sangre. Nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo. Sabemos que la sangre de Cristo es vencedora de los demonios. Pero muchas veces dejamos el santísimo nombre de Jesús de lado. Y el Papa nos dice, estas 3 devociones caminan juntos. Hay una armonía entre estas devociones y estas devociones nos santifican. Pero ahora, yo les dije que existía entonces el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Les dije que existía una misa propia dedicada al Sagrado Corazón, a la sangre preciosa de Cristo. Y ustedes me dirán, pero nosotros nunca escuchamos que había un mes de la preciosísima sangre. Nosotros nunca escuchamos que había una misa propia de la preciosísima sangre. Para esto tenemos que aclarar que en el Concilio Vaticano II, la Iglesia tenía por separado una solemnidad con el cuerpo de Cristo y otra solemnidad con la sangre de Cristo. Y la Iglesia dijo, no podemos tener 2 solemnidades por separado, sabiendo que es el mismo misterio. Así decidieron unir el cuerpo y la sangre de Cristo en una única solemnidad.
a la cual llamamos en el día de hoy Corpus Christi. Corpus Christi, me imagino que todos conocen. La Iglesia quiso entonces unir estos dos misterios. El Papa Benedicto XVI, por su parte, permitió que se celebrara de nuevo una misa con formulario propio de la preciosísima sangre. Y nos invita a nosotros, los sacerdotes o futuros sacerdotes, a celebrar una misa, un oficio propio de la sangre de Cristo. Porque es la sangre de Cristo la que nos redime y la que nos da vida nueva. Para concluir esta conferencia, quería explicarles brevemente cómo nosotros entendemos en la obra de los santos ángeles la devoción a la preciosísima sangre de Cristo. Primero, para quien nos conoce, sabe que nosotros distribuimos la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y es bastante significativo que en Portugal, cuando se le aparece el ángel de la paz, el ángel de Portugal, a los pastorcitos de Fátima, a Lucia, que era la mayor, era el cuerpo, y a Francisco y Jacinta les da la preciosísima sangre. Y fueron estos dos niños que sufrieron enfermedades profundas y murieron bastante temprana edad. Ellos se configuraron mucho más a la pasión de Cristo. Y nosotros entonces también damos la preciosísima sangre para indicar también que nuestra vida debe estar ancorada en la sangre de Cristo. Dice el Padre Pío de Pietrelcina, que si nosotros queremos ser amigos de Cristo, tenemos que sufrir con Cristo. Es decir, si nosotros queremos ser verdaderos cristianos, debemos configurarnos a la sangre de Cristo. Por eso es que nosotros también damos esta sangre, porque la sangre nos lava y nos purifica. Por otro lado, nosotros todos los jueves, en la última hora de la pasión, ofrecemos la sangre de la preciosísima sangre de Cristo por las intenciones del Papa y de la Santa Iglesia. Pues sabemos que estas horas son horas de redención, horas de salvación. Y fue en este momento, en estas horas, que Jesús intercedió por toda la humanidad y que Él sufrió los dolores más atroces, mucho más que en su crucifixión y que en su muerte. Por eso nosotros nos asociamos junto con Jesús en estas horas y pedimos por la humanidad. Así les aconsejo, en estas horas de la pasión de Cristo, ofrecer gotas de la preciosísima sangre por las intenciones de la Santa Iglesia, por las intenciones que tengamos en el corazón. Nuestro Señor dice, pidan y recibirán. Ahora depende de nosotros si pedimos con fe, y si dejamos la gracia de Dios actuar en nuestros corazones. Bueno, queridos amigos y miembros de la obra de los Santos Ángeles, por hoy, por este momento, terminamos esta conferencia sobre la preciosísima sangre de Cristo. Esperamos que haya sido de provecho para ustedes y que crezcan entonces en el amor a la preciosísima sangre, que pidan gotas de sangre, que ofrezcan sus sacrificios y los asocien a los sacrificios de Cristo, que ejerzan su sacerdocio pidiéndole a Dios misericordia por el mundo entero. Ahora les doy mi santa bendición y pido que continúen entonces llevando el retiro de una forma que sea agradable a Dios, alejándose de las cosas del mundo cuanto posible y dedicando
este tiempo para rezar, para adorar, para glorificar a Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.